bueno, aquí inclusive podríamos incluir el ciclo del agua, que es súper sencillo. Por eso no me voy a meter mucho en ello. Pero bueno, empezaríamos un poquito con el ciclo del carbono de una manera simple. Nada más quiero ver la pantalla completa. Y bueno, el ciclo del carbono, pues es relativamente sencillo. Les había mencionado que en general, como vemos en esta pequeña imagen, el, la mayoría de la energía que nosotros utilizamos, quitando los quimioautótrofos, proviene del sol. Entonces, de la energía del sol, menos del 0.1% llega a los productores primarios, ¿no? Entonces, los productores primarios son todos aquellos organismos que generan fotosíntesis, ¿no? Sobre todo, bueno, fotosíntesis anoxigénica y oxigénica. Y pues lo que hacen es fijar dióxido de carbono, ¿no? Ahorita vamos a abordar un poquito más en esa parte. Entonces, de esa fijación bueno, de esa utilización de energía que tiene que ver con una molécula relativamente sencilla, que es una porfirina. La porfirina, pues, es un anillo bastante interesante que en el centro tiene una molécula de magnesio. Y esta, pues, técnicamente lo que hace es de que convierte esta energía, por eso se ocupa el magnesio, para la generación de energía, pues en este caso a la generación de azúcares, ¿no? Pero bueno, a partir de la fotosíntesis, el flujo de energía, como les digo, el sol, su utilidad está a menos del 0.1% del sol, por los productores primarios. Y estos pues van a irse a dos probabilidades, ¿no? Una que sea que al morir pasen por los, ¿cómo se llama? Por los descomponedores, toda la materia orgánica. Ya vimos lo que son los horizontes del suelo, el horizonte O, el horizonte A, todo ese humus viene pues de la degradación de los productores primarios, ¿no? Y los descomponedores van a aprovechar ese carbono para pues su fuente de energía, pero pues también ese flujo de energía, si consideramos el 100% como los productores primarios, tan solo un 15% va a pasar a los consumidores primarios, a los organismos herbívoros que pastan. Aquí se incluyen también, por ejemplo, eh, todo lo que pueda consumir fitoplancton también. Entonces, ese 100% de energía que está almacenada en los productores primarios, pues el 15% se aprovecha por estos consumidores primarios, ¿no? Los que comen pasto, los herbívoros. Después de ese 100%, solo el 2% pasa a los predadores primarios y o consumidores secundarios, y solo el 0.3% de esa energía llega a los predadores finales, ¿no? O secundarios. Pero bueno, aquí importante, yo menciono que técnicamente toda la energía que nosotros utilizamos viene del sol. Entonces, desde lo que nosotros comemos, porque pues nosotros o comemos plantas, ya sea a manera de almidón, en el pan, harinas o bueno, celulosa, luego que comemos mucha verdura también. O como consumidores primarios y terciarios, pues comemos algunas otras especies, ¿no? Por ejemplo, comemos carne, ya definimos cómo a partir del pasto pues generan tanta carne como fuente de nitrógeno. Entonces, toda esa energía que utilizamos nosotros para subsistir, pues viene del sol, ¿no?
Y bueno, la otra energía que utilizamos nosotros, pues es la energía eléctrica. Toda la energía eléctrica que venga de la combustión de petróleo, de carbón mineral, de gas, de metano, como la que viene de la basura y que mueve el metro, pues toda esa energía pues viene de la descomposición y la generación de combustibles fósiles que viene a partir de ya sea de los productores primarios o de cualquiera de estos, ¿no? Pero sigue siendo la energía del sol, ¿no? La gasolina también, al ser un combustible fósil, por eso el carbón mineral también, pues viene de la energía del sol, ¿no? Quitando, pues, energías, como yo decía, de los quimiautótrofos, energía eólica, ¿por qué no? Bueno, no, sí, eólica. La energía solar, pues, sigue viniendo del sol. La energía geotérmica, pues, no viene del sol. La energía nuclear tampoco viene del sol, ¿no? Pero bueno, entonces, técnicamente tenemos a los autótrofos que van a convertir el dióxido de carbono, o sea, las plantas, en carbono orgánico, ¿no? Obviamente, pues van a liberar oxígeno. Y pues nosotros, pues ocupamos oxígeno y para nuestra energía, pues utilizamos glucosa, azúcares, ATPs y pues vamos a liberar dióxido de carbono, ¿no? Ese sería un resumen de las respiraciones, ¿no? Ahora, hay respiración aeróbica y hay respiraciones anaeróbicas, ¿no? Aquí yo lo estoy resumiendo técnicamente como aeróbico, donde yo ocupo dióxido de carbono más agua, que es lo que ocupan las plantas, más un poquito de luz, y pues me va a generar oxígeno, como decía, azúcares. Y la respiración aeróbica, pues va a consumir estos azúcares con la ayuda del oxígeno y me va a producir dióxido de carbono y agua, ¿no? Entonces, todo lo que yo estoy liberando, todo lo que yo estoy quemando de calorías, etcétera, pues lo estoy liberando en dióxido de carbono. Cuando yo quemo combustible o cuando prendo mi estufa o cuando hago una fogata, etcétera, pues yo estoy liberando dióxido de carbono, ¿no? Estoy liberando esa misma energía. Ahora, eso es de manera aeróbica. De manera anaeróbica, pues tenemos dos procesos que es la fermentación, bueno, técnicamente tres procesos. La fermentación donde esos azúcares van a pasar a alcoholes o ácidos orgánicos, pero también tenemos un proceso de metanogénesis donde a partir de esos alcoholes y esos ácidos orgánicos, pues se puede generar metano, igual dióxido de carbono. Aquí viene una rayita larga porque pues hay organismos que pueden tener los dos, los anaerobios facultativos o más bien aerobios facultativos, entonces pues pueden tener los dos. Obviamente el peligro del dióxido de carbono, como veíamos al principio, pues es el calentamiento global, pero también hay otros gases como el metano que generan mayor calentamiento global. Y pues estos alcoholes y estos ácidos orgánicos a partir o después de mucha temperatura, a muchos años, mucha presión, pues se pueden convertir en combustibles fósiles, ¿no? Entonces, aquí ya vemos varias maneras de liberar el dióxido de carbono, ¿no? Eh, ya se trabó esto acá. Bueno, entonces, aquí vemos un poquito de la productividad de diferentes ecosistemas en cuanto
cuanto a la producción de materia orgánica, y esta producción de materia orgánica, como cuando veíamos la cantidad de los diferentes elementos que conforman la vida en el peso seco de coli, pues el carbono es la mayoría. Entonces, aquí, pues diferentes cantidades en gramos de peso seco de materia orgánica en metros cuadrados por años, ¿no? Entonces, imagínense un metro cuadrado en su casa, puede ser un paso pequeño por un paso, y pues sería la cantidad en gramos de materia orgánica que se genera por año, ¿no? La tundra y los desiertos pues tienen cantidades relativamente bajas porque pues en la tundra es demasiado frío, no hay mucha fotosíntesis, en el desierto pues no hay muchos organismos. Bueno, sí hay una gran diversidad, pero realmente no hay tanta biomasa, ¿no? En pastizales templados, en algunos bosques, pues ya empieza a subir, ¿no? Técnicamente por un metro cuadrado, imagínense ese metro cuadrado, pues nosotros vamos a tener 1,5 kilos a 1,600 kilos de materia orgánica seca, o sea, ni siquiera húmeda. Entonces, imagínense eh, el pasto seco, el peso que tiene, o cuánto sería 1,5 kilos de pasto, imagínenselo en un metro cuadrado, ¿no? Es bastante. En un bosque lluvioso tropical, o sea, una selva, pues va a haber hasta arriba de 2,8 kilos, o sea, casi 3 kilogramos, ¿no? Ahora, en el agua fresca, en el océano, yo no estoy muy de acuerdo en las medidas que se manejan, pero bueno, imagínense por metro cuadrado hacia la profundidad puede ser muy diferente, pues en agua fresca llega hasta el 1,5 kilos de materia orgánica, que obviamente por el movimiento y flujo del agua se va moviendo. Los océanos abiertos pues es relativamente poco, 100 gramos. Pero pues vamos a enfocarnos aquí algo importante, ¿no? Los arrecifes de coral, la importancia de los arrecifes de coral y por qué hay que cuidarlos, ¿no? Estos fijan o generan una cantidad de 4,900 gramos de peso seco de materia orgánica por metro cuadrado por kilogramos. O sea, técnicamente 5 kilos. No sé si alguien hace pesas o sus computadoras, sus laptops. No sé, mi laptop pesa como 2 kilos, entonces serían 2,5 computadoras, lo que pesaría la materia orgánica seca que genera los corales, ¿no? Un arrecife de coral. Por esto es muy importante. Ahora, todas estas cuestiones que yo estoy mencionando son las que mantienen el equilibrio del dióxido de carbono que se tiene que generar. Por ahí una compañera hizo una observación al respecto, no recuerdo si en este o en otro grupo, pero bueno, esto es lo que lo mantiene en equilibrio, ¿no? Es el dióxido de carbono que ocupan las plantas. ah, bueno, es el carbono que fijan las plantas y que generan oxígeno. Pero bueno, ahora está las modificaciones que nosotros hemos hecho al ambiente y que hemos hecho directamente al ciclo del carbono y otros ciclos. Pues tenemos los campos de maíz, los campos de arroz, los campos de caña. Entonces, las cantidades de peso seco de un campo de maíz va de 1 kilo a 6 kilos por metro cuadrado. De arroz va de 340 a 1,200. Y los campos de trigo son más de 9,400 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? O sea, estos técnicamente son 4,5 o casi 5 de mis computadoras, ¿no? O simplemente vean cuánto es las bolsitas de arroz que viene medio kilo. Ahora pues serían técnicamente 20 bolsitas de esas para completar la materia orgánica seca
que produce 1 metro cuadrado de azúcar, o de caña de azúcar, ¿no? Entonces, esta cantidad es enorme y es una manera en la que nosotros lo estamos modificando. Y si nos vamos a quién va a descomponer esta materia orgánica, pues por un lado estamos nosotros que la vamos a consumir y la vamos a producir a través de nuestra respiración en dióxido de carbono. Parte de esta materia pues se va a descomponer y se va a producir dióxido de carbono, ya sea de manera aeróbica o de manera anaeróbica, considerando que los riesgos de la descomposición anaeróbica es la producción de metano por la metanogénesis, ¿no? Entonces, esto es fijación de carbono, pero a la vez es una gran liberación de carbono, ¿no? Hasta aquí. Bueno, técnicamente de el carbono que nosotros utilizamos, pues sí, más bien el carbono que nosotros utilizamos, pues viene principalmente de la atmósfera, ¿no? A ver, un segundito que ocupaba algo. ¿Ustedes escuchan ese ruido? Sí, profe. ¿Cuál ruido? Yo no Como escucho nada. música. Es que me llegó un mensaje y empezó a hacer ruido. Ah, ya vi, se abrió un anuncio horrible. Bueno, entonces tenemos, sí, pues que traigo los audífonos, no se escucha la bocina. Que la atmósfera, pues, tiene reservas de carbono enormes, que es de 6.7 por 10 a la 11 de toneladas métricas, ¿no? O una tonelada son 1000 kilos, ahora pónganle 11 ceros. Y pues obviamente pues va a participar activamente en el ciclo biogeoquímico, ¿no? A través de nuestra respiración. En los océanos, pues la biomasa pues es relativamente poco. Las toneladas de carbono que tendría y no participa tanto en los ciclos biogeoquímicos, técnicamente se hunde. Pero bueno, hay carbonatos. Hay que recordar que los océanos funcionan como buffers en el ciclo del carbono. Nos ayudan a regular la cantidad de dióxido de carbono que hay en el ambiente, pero esto lo hacen pues a partir de su modificación del pH, entonces también es complicado. Entonces, a partir de carbonatos hay inclusive 3 por 10 a la 13, más de lo que hay en la atmósfera. Y de las, técnicamente del carbono orgánico disuelto, de las partículas que están en el agua, llega a las 2 por 10 a la 12, ¿no? Que técnicamente es como 4 veces a lo que hay en la atmósfera y este sí participa activamente en el ciclo del carbono, ¿no? Esto es en el océano. Ahora, los organismos vivos tienen técnicamente la misma cantidad de dióxido de carbono que se encuentra, bueno, es solo un poco menos de lo que se encuentra en la atmósfera, ¿no? El humus, recordando que es todo el dióxido de carbono, bueno, toda la materia orgánica que se descompone, se empieza a polimerizar, eso es el humus, pues es
poco más del doble de lo que está en materia orgánica viva. Y los combustibles fósiles, que es 1 por 10 a la 13, o sea, técnicamente 100 veces más de lo que está en materia orgánica. También pues obviamente participa activamente en el ciclo biogeoquímico. ¿Por qué? Porque pues nosotros quemamos estos combustibles fósiles. La corteza terrestre pues, tiene una cantidad inmensa de carbonatos en las rocas, etcétera, que llega a 1.2 por 10 a la 17, es una cantidad exagerada si intentan comprender ese número en toneladas, pero pues no participa activamente en los ciclos bioquímicos, ¿no? Pues no, ¿qué carbono le vas a sacar a la roca? Pero bueno. Aquí tenemos pues también qué es lo que genera el metano. Recuerdo que el metano pues genera efecto invernadero. Pues, y aquí se entra a consideración pues nuestros hábitos alimenticios y cómo estos contaminan. Obviamente a mí me encanta comer la carne de vaca. Si soy bien carnívoro, aunque luego piensan que soy vegetariano. No sé por qué, pero bueno. Pero los rumiantes generan de 80 a 100 por 10 a la 6, o sea, millones de toneladas métricas por año de metano. Después están las termitas, algunos tipos de campos, los humedales, etcétera, ¿no? Que generan relativamente poco, ¿no? Pero miren, los rumiantes y que nosotros producimos tantos rumiantes para nuestro consumo, que es literalmente nada comparado con los rumiantes que se encuentran en estado natural, ¿no? Y ahora, de manera biogénica, sí, oh, qué rico carne. A ver, quién creía que era vegetariano? Luego siempre me dicen que piensan que soy vegetariano y me van comiendo carne y se flipan. Yo pensé que era vegano, profe. Vegano. Chale, no sé por qué doy esa imagen. Tampoco no crean que como tanta carne, pero pues sí, experiencia vegetariana, pues que no puede faltar. Bueno, espero que no ofenda a alguien si es vegetariano o vegano. Respeto un poquito el profe de ambiental por eso. Bueno, respeto un poquito sí a los vegetarianos, a los veganos no tanto, porque sí, yo creo que ya es un extremo, pero no. Bueno, de manera biogénica, vegano, chale. Pues, es que mira, luego también si uno está delgado y pues no tiene lonja ni panza, pues lo tachan de que come puro pasto, ¿no? Yo creo que a lo mejor por eso lo tiran uno de vegano, ¿no? Pero bueno, soy muy hedonista a la hora de comer. Paso la dieta. Bueno, no hago una dieta realmente, yo hago algo que se llama ayuno intermitente. Hagan de cuenta, tú comes una vez al día, o bueno, comes por un tiempo, ¿no? Puedes durar, no sé, 16 horas de ayuno, 8 horas en las que comes, o 20 horas de ayuno y 4 horas en las que comes, o yo casi siempre intento hacer lo de 23 horas de ayuno y una en la que como, pero en esa hora pues tengo que cumplir más de las calorías que consumiré en un día, ¿no? Entonces es mi festín hedonista de comida, ¿no? Está interesante ese tipo de manera de comer. Pero bueno, continuamos con la clase. De manera biogénica, si se fijan, casi no se produce metano si lo comparamos, ¿no? Ahora, aquí del carbono, del flujo del carbono en estos sistemas,
pues aquí vemos que lo que nosotros lanzamos a partir de la quema de combustibles fósiles, que es 7 por 10 a la 6, es muy, pero muy alto, ¿no? Por ejemplo, de pastizales, podría decirse, o de tierras, pues se genera 3 por 10 a la 9, de bosques, pues 6 por 10 a la 9, pero bueno, ese 7 por 10 a la 6 que nosotros generamos, pues ya es bastante considerable, ¿no? Entonces, por ahí hay inclusive algunas estadísticas que dicen que técnicamente el consumo de carne es técnicamente o genera la misma cantidad de carbono atmosférico que el uso de automóviles, ¿no? Yo intento no comer tanta carne, pero intentar es el primer paso al fracaso luego. Entonces, este es un diagrama general del ciclo del carbono. Aquí vienen los flujos en gigatoneladas por año. Entonces, aquí vemos que simplemente la quema de combustibles fósiles genera 5.5 gigatoneladas. Giga es de 1.000 millones de toneladas. Es lo que se está generando por combustibles fósiles. Los bosques técnicamente solo van a absorber 0.5, o sea, es una nada comparada. En la atmósfera hay un reflujo también. Lo que son las selvas, pues sí van a absorber 1.121 gigatoneladas, es bastante considerable. Pero fíjense aquí, esta misma selva va a liberar a partir de sus plantas 60 gigatoneladas, y a partir de los microorganismos que están en sus suelos, pues va a liberar otros 60 gigatoneladas, ¿no? Esto va desde animales, plantas, y las plantas cuando se descomponen, aquí van a generar 1.6 gigatoneladas. Entonces, fíjense en estos datos. La selva va a absorber 121 gigatoneladas de dióxido de carbono, pero a la vez va a generar la suma de 60 más 60 más 1.6. Entonces, ¿qué me pueden decir de eso? ¿Qué tanto aporte de oxígeno puede generar una selva como el Amazonas? Oxígeno global. Pues sí, es una cantidad relativamente bien, sin embargo, con otros aportes que hace, por ejemplo, el océano, eh, queda, queda corto, queda muy pequeño. Ok, bueno, realmente no aporta mucho. Ahora se sabe que el Amazonas, inclusive, todo el oxígeno que genera toda la vegetación que está ahí, exactamente, como dice Xiomara, solo da oxígeno para sí mismo, ¿no? El oxígeno que absorbe, digo, el dióxido de carbono que absorbe es el oxígeno que genera, ¿no? Entonces, todo eso, ese reflujo técnicamente se queda ahí. Pero bueno, mucho de eso pasa a partir de carbono inorgánico, carbono orgánico disuelto. Además, las selvas como el Amazonas pues van a juntar mucha humedad, y esa humedad luego vamos a ver, bueno, va a generar lluvias, por ejemplo, el río de Amazonas, que es el río más grande que hay. Y pues este río luego pues lleva, por ejemplo, el fósforo, que de hecho luego vamos a ver de dónde sale ese fósforo que llega al Amazonas, ¿no? En el caso del agua, pues dentro del agua aquí sí hay varias partes. Por ejemplo, pues va a absorber 92, va a liberar 90. En los bosques son los que sí más absorben más que lo que liberan.
porque no hay tanta descomposición como acá, no hay tanta respiración, ¿no? Y bueno, aquí en los océanos, pues mucho de ese dióxido de carbono se va a perder y se va a ir a sedimentos, ¿no? Entonces, fuera de los combustibles fósiles, que es este 5.5%, técnicamente toda la vida en la Tierra está en un equilibrio en cuanto al dióxido de carbono, ¿no? Si hubiera más dióxido de carbono, bueno, si las plantas generan más oxígeno y absorberán más dióxido de carbono, el 21% del oxígeno que hay en la Tierra aumentaría y empezaríamos a ver mayor crecimiento, bueno, menor crecimiento vegetal, los insectos crecerían más y se pierde ese equilibrio, ¿no? Cuando veíamos lo de la hipótesis Gaia, de lo de la simulación de las margaritas, pues técnicamente se mantiene en un ajuste y nosotros con la quema de combustibles fósiles estamos rompiendo ese ajuste, ¿no? Se sabe que la mitad del dióxido de carbono, bueno, del oxígeno que se genera en la Tierra, pues es liberado por bacterias, bueno, cianobacterias, sobre todo por diatomeas, diatomeas que se encuentran en los océanos, ¿no? Y bueno, bueno, otra cosa que me falta mencionar del ciclo del carbono es el carbono orgánico, en qué está. De hecho, no sé por qué no tengo esa tabla aquí. A mí que me encantan las tablas. Pero bueno, ¿cuáles creen que son los de carbono orgánico que viene de la vida? ¿Cuáles creen que son los reservorios más grandes? ¿O cuál es el polímero que se encuentra en mayor concentración en la Tierra? ¿Cuál creen que es? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Cuál sería el biopolímero que se encuentra en mayor cantidad en la Tierra y por ende de carbono orgánico, ¿no? El almidón, no, estás muy atrás. ¿Celulosa? Celulosa, exactamente. La celulosa es lo que se encuentra en mayor cantidad. Después seguiría lo que es la hemicelulosa, después la lignina, después el humus, que es la descomposición de los que mencioné a humus. Y el almidón pues iría ya muy, muy abajo, ¿no? Porque bueno, el almidón es más fácil de descomponer y de pasar azúcar directamente, ¿no? Y los organismos lo pueden aprovechar más rápido. Pero sí, es la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, que es muy difícil de degradar por los organismos. Entonces, si no hubiera hongos descomponedores y bacterias descomponedoras, pues técnicamente la Tierra y el planeta se atascaría de celulosa, ¿no? Lo bueno es de que están esos organismos que lo consumen y lo descomponen. Entonces, pasando al siguiente ciclo, que obviamente todos los ciclos tienen que ver, pues está un ciclo muy importante, bueno, pues todos los ciclos son importantes realmente. Pero bueno, el del nitrógeno es de los más estudiados porque también es de los más complicados. Y aunque no lo tengamos en una gran cantidad como el carbono en la biomasa de los organismos, como veíamos al principio, vamos a regresar un tantito para recordar. Vamos a tener que el nitrógeno es el 14% del peso seco, ¿no? Comparado con el 50% del carbono, ¿no? Entonces, vamos a ver primero un poquito lo de los reservorios del nitrógeno. Entonces, obviamente, pues una gran cantidad de nitrógeno va a estar en la corteza terrestre a manera de minerales. Pero bueno, el más importante es el nitrógeno atmosférico, que llega a 3.9 por 10 a la 15 de toneladas métricas.
Y pues los organismos vivos nos van a ayudar a fijar ese nitrógeno para que entre en su estado activo, ¿no? La biomasa en los océanos pues representa 5 por 10 a la 8, una nada comparado con lo que está en la atmósfera. A lo que está disuelto en los océanos también es muchísimo más de lo que está en la biomasa, pero es una nada comparado con lo que está en la atmósfera. También lo que está soluble, ya sea a manera de nitratos, ¿cómo se llama? Amoníaco en el agua, pues es una nada comparado con lo que está en la atmósfera, que es lo más importante, ¿no? Y en la Tierra vamos a tener pues casi 20 veces más nitrógeno en los organismos vivos y técnicamente de 200 veces más en la materia orgánica no viva, ¿no? Y se va a mover un poquito lento en los ciclos, ¿no? Por eso aquí viene como que lento. Y bueno, la fijación de nitrógeno, pues se da igual de las concentraciones, técnicamente 10 veces más en la Tierra que en el agua. Si en la Tierra es, bueno, en los suelos, en la área continental, como quieran verlo, es de 1.35 por 10 a la 8 el nitrógeno que se está fijando, o sea que forma parte de las plantas, de los animales en la Tierra. En los organismos acuáticos es técnicamente la mitad más bien, poco menos de la mitad. Es de 4 por 10 a las 7 toneladas métricas, ¿no? Que si se fijan es casi lo mismo que el nitrógeno que nosotros estamos agregando a manera de fertilizantes. O sea, casi el nitrógeno que fijan los organismos acuáticos y que ha de ser una cuarta parte del nitrógeno que fijan los organismos terrestres, nosotros lo estamos aventando al ambiente a manera de fertilizantes. A ver, ¿qué pasó? Ya ven este año que no nos ha dejado aburrirnos viendo las noticias. Y de veras, ¿eh? ¿Qué pasó en Beirut? No me acuerdo qué fue, ¿en abril? ¿En mayo? ¿Qué pasó en Beirut? De ahí sale una noticia interesante. De hecho, lo voy a buscar para verlo más exacto. ¿De la explosión que hubo, profe? Exactamente, una explosión. Que era como una quinta parte tan fuerte como un arma nuclear de las chiquitas. Y bueno, ¿qué fue lo que explotó? ¿Qué fue lo que generó esa explosión? ¿Cómo que no supieron eso de chavos? Necesitan ver noticias, es importante que sepan de todo un poco. Bueno, hubo una explosión súper fuerte, exactamente, una explosión de una bodega de amoníaco, de nitrato de amonio. ¿Para qué se usa el amoníaco o el nitrato de amonio? Que sí es muy explosivo, ¿no? De ¿Es hecho, fertilizante? es fertilizante, exactamente. Había almacenados 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con, ¿cuánto dije? 2.700 toneladas de amonio, que es 2 por 10 a la 3. Pues es nada esto, ¿no? Pero es parte de los fertilizantes que nosotros estamos liberando, ¿no? Entonces, para que vean la cantidad de nitrógeno que nosotros estamos agregando a los ecosistemas. Y obviamente esto va a tener un efecto muy, muy considerable en ellos, ¿no? Sobre todo en los ecosistemas acuáticos. Más tarde vamos a ver
algo que ya se mencionó, que es la eutrofización. ¿Se acuerdan cuando mencionamos la eutrofización? Cuando lo veíamos en los ambientes acuáticos, que era el exceso de nutrientes, ¿no? Pero bueno, entonces si se fijan, inclusive a lo mejor en nitrógeno estamos afectando más que con el dióxido de carbono de cierta manera. Pero bueno, ¿qué es lo que puede fijar ese nitrógeno del nitrógeno atmosférico a pasarlo a una manera que la biomasa, ya sea en el agua o la biota en los suelos, pueda utilizarla? Pues van a ser los organismos fijadores de nitrógeno. Suena fácil, pero no lo es. Tenemos desde organismos aeróbicos que pueden fijar nitrógeno, como Azotobacter, Acetobacter, algunas pseudomonas también. Algunos aerobios facultativos, heterótrofos, algunas tripselas, algunos bacillus, microaerófilos, anaerobios estrictos. Y bueno, aquí ya nos vamos un poquito a lo interesante, ¿no? Aeróbicos, fotosintéticos como cianobacterias, como Nostoc, Anabaena, facultativos anaeróbicos y anaeróbicos estrictos, ¿no? Son bacterias todas estas, ¿no? Ahora, bueno, y cianobacterias. Realmente estos organismos pues pueden fijar el nitrógeno, como dice aquí, de manera libre. O sea, se pueden encontrar en la rizósfera, etcétera. Pues sí, técnicamente en la rizósfera, ¿no? Pero esta fijación de carbono, por ejemplo, aquí estamos mencionando técnicamente estos, los de vida libre, fijan de 1 a 2 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año. Ok, ¿cuánto es una hectárea? ¿Quién sabe cuánto es una hectárea? ¿Cuánto por cuánto en metros? A ver, vamos imaginándolo con campos de fútbol. Ok. Exactamente, son 100,000 metros cuadrados, o sea, por ejemplo, un terreno de 100 por 100. Y aquí lo está buscando, porque la verdad no sé cuánto es un campo de fútbol. Técnicamente una hectárea son 2 campos de fútbol. Ahora imaginemos que los organismos libres, como todas estas bacterias que estaba mencionando, van a fijar de 1 a 2 kilogramos de nitrógeno por 2 campos de fútbol. Y luego están organismos que se asocian a la rizósfera, que están en la rizósfera, que van a fijar de 2 a 25 kilogramos por hectárea por año. Las cianobacterias, pues van a fijar de 30 a 40, ¿no? Aquí ya es muchísimo más, es más eficiente, ¿no? De las cianobacterias. Y algunas otras bacterias aeróbicas van a fijar, bueno, y fotosintéticas, fototróficas, sí, otro tipo de cianobacterias, de 100 a 120 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año, por esos 2 campos de fútbol. Y los que fijan más, que pueden fijar más, que son de 200 a 300, son un género bacteriano, un solo género bacteriano, los Rhizobium. Y estos Rhizobium ¿cómo se llama? Están en una simbiosis
con las leguminosas. ¿Cuáles son las leguminosas? ¿Qué plantas son leguminosas? Que son súper importantes en nuestra nutrición, en todos los ecosistemas, menos los acuáticos. Muy bien, frijol, las lentejas, sí, ¿verdad? Sí, las lentejas. El garbanzo, los cacahuates, la soya, no me acuerdo si la soya, me imagino que sí, los chícharos. Ok, los tréboles son leguminosas. Ah, los árboles grandes que están afuera de biología, muchos de esos son las habas. Muchos de los árboles que están afuera de biología, vean y tienen legumbres, el ajonjol. Genera esas ramitas, el ajonjolí. Ajonjolí, ¿cuál era ese? Ah, caray. Pues bueno, son leguminosas, ¿no? Y son en los ecosistemas. De hecho, inclusive por eso nosotros ocupamos mucho las leguminosas ¿cómo se llama? En nuestra dieta. De hecho, por ahí luego pues dicen que frijoles después va a tener mucho, ¿no? Pero es porque pues las bacterias se van a recibir mucho nitrógeno para sobrevivir. Y la tierra para macetas, ¿quién ha comprado tierra para macetas en su casa o para su casa, no? Fíjense bien de qué está hecha la tierra para macetas, ¿no? Sobre todo la que venden aquí, no tanto la de Chibi, aunque luego también. Fíjense que luego van a ver que se ven palitos con espinitas. A veces me ha tocado que viene inclusive una legumbre, tal cual. Y mucha de esa tierra para macetas viene de la sombra o todo lo que cae del horizonte O que está en bosques o en zonas que hay mucho huizache o mezquite. Entonces, pues los huizaches y los mezquites son leguminosas, entonces esa tierra es muy nutritiva porque pues ahí va mucho nitrógeno, ¿no? Entonces por eso se utiliza técnicamente como fertilizante, además el humus también, ¿no? Entonces, vamos a dejarle hasta aquí hoy en cuanto al ciclo del nitrógeno para darme un poquito más tiempo para explicar esta parte. Y sí, mejor la próxima clase empezamos, porque el ciclo del nitrógeno sí ocupa una buena explicación. Lo raro es que dicen que los frijoles saben feo. La verdad, a mí sí me gustan los frijoles y me gustan mucho las lentejas también. Ah, luego ha pasado, ¿no? Que ah, los españoles luego comen alubias y lo mencionan así, oh, voy a comer mis alubias. Sí, exactamente, las lentejas con tocino son la onda y si le pones chicharrón, mejor. Ah, los frijoles charros, sí, sí, sí. Pero bueno, las alubias, que luego dicen los españoletes, son simples frijoles también. Y la neta, sí, los frijoles son muy ricos. Luego nosotros ¿cómo se podría decir? Pues los bajoneamos mucho, los discriminamos mucho, pero por ejemplo en Japón se come dulce de frijol, sabe horrible, ese sí. Bueno, a mí no me gusta, pero allá comen dulce de frijol. En Estados Unidos también se come mucho frijol. Yo tenía un amigo canadiense que andaba aquí técnicamente
Andaba, ¿cómo se dice? De aventón, de mochilero, escalando aquí y casi toda su dieta era comprar frijoles en bolsa y una bolsa y tortilla de harina, ¿no? Le gustaban mucho los frijoles, ¿no? Venden helado de frijol dulce también. Sí, a mí en lo dulce no me gusta, pero pues sí, los frijoles así normales, pues sí, la verdad sí, sí me gustan. Bueno, entonces aquí dejamos la clase por hoy para enfocarnos más al ciclo del nitrógeno. Hay centros de investigación que nada más trabajan con el ciclo del nitrógeno. Es muy importante, entonces la próxima clase veríamos el ciclo del nitrógeno y del fósforo. Entonces vayan leyendo un poquito al respecto. Si tienen Netflix, vean, no me acuerdo si es el capítulo 1 o el 2 de una serie que se llama Una extraña roca, que está en Netflix, que de hecho lo narran astronautas y por ahí la voz también del narrador es la de Will Smith. Se lo recomiendo y tiene que ver con esto de los ciclos, ¿no? Entonces, que tengan muy bonita tarde, cuídense mucho y pues nos vemos la próxima clase. Si usted les había dicho que el jueves no iba a haber clase, es el 1. Ok, si no me acuerdo, no lo he visto mucho. Pero bueno, que tengan bonita tarde y si les dije que el jueves no iba a haber clase, siempre sí iba a haber clase el jueves. Siempre no me voy a ocupar. Entonces, pues cuídense mucho y nos vemos luego. ¿Cuántos se conectaron? 21. Hasta luego. Bye.